Tema 5, finanzas corporativas. Subtema 5.1, ciclo financiero a corto plazo. El ciclo financiero a corto plazo se conforma por la adquisición de materias primas, la transformación de estas en productos terminados, su venta, la documentación de las cuentas por cobrar y la inyección de efectivo para reiniciar el ciclo nuevamente. Es decir, es el tiempo que suele tardar en realizarse la operación normal. En el siguiente esquema vamos a encontrar cuáles son los puntos más importantes del ciclo financiero a corto plazo. En primer lugar, vamos a encontrar la producción. Aquí vamos a hablar y abarcar desde la compra de materias primas hasta el producto terminado. Una vez que nosotros hemos llegado al producto terminado, comienza la etapa del ciclo de ventas. Una vez que nosotros hemos vendido, generalmente nosotros les vendemos a nuestros clientes a crédito, por lo cual vamos a generar y vamos a comenzar con la etapa de las cuentas por cobrar. Esta etapa va a permanecer en un periodo de tiempo para que nosotros volvamos a tener efectivo. En el momento que nosotros tenemos este efectivo que fue generado por nuestras ventas, nosotros vamos a poderle pagar a nuestros proveedores lo que nos vendieron en su momento para poder llevar a cabo la producción. Uno de los elementos más importantes del ciclo financiero a corto plazo es comprender el funcionamiento del capital neto de trabajo. El capital neto de trabajo es la capacidad de una empresa para desarrollar todas sus actividades de manera normal en el corto plazo. Se puede calcular como el excedente de los activos sobre los pasivos a corto plazo con la siguiente fórmula. Capital de trabajo es igual a activo circulante menos el pasivo circulante. El capital de trabajo se trata de una herramienta muy importante para el análisis interno de la empresa, ya que refleja una relación muy estrecha con las operaciones diarias del negocio. Cuando nosotros tenemos un activo circulante mayor al pasivo circulante, nosotros vamos a tener un capital de trabajo positivo. Esto significa que la empresa tiene más activos líquidos que deudas, con un vencimiento en el corto plazo. Por el contrario, cuando nosotros tenemos un activo circulante menor al pasivo circulante, vamos a obtener un capital de trabajo negativo. Esto significa que la empresa tiene más deudas, por lo cual podría llegar inclusive hasta la quiebra. En este ejemplo vamos a ver cómo la empresa determina su capital neto de trabajo. Entonces, vamos a ver, por un lado tenemos el activo circulante. Como nosotros ya sabemos, este está conformado por bancos, inversiones temporales, cuentas por cobrar y almacén. Por el otro, vamos a estar hablando del pasivo circulante. Este se va a reflejar por las cuentas por pagar y los impuestos por pagar. Recordemos que las cuentas por cobrar incluyen a clientes y deudores, mientras que las cuentas por pagar incluyen a proveedores y acreedores. Cuando nosotros hacemos la suma del activo circulante, vamos a tener un total de 198,200 pesos. A esto le vamos a restar la suma de nuestro pasivo circulante, que tiene un valor de 103,800 pesos. Entonces, si nosotros aplicamos la fórmula del capital neto de trabajo, vamos a obtener la siguiente ecuación. 198,200 menos 103,800 nos va a dar un resultado de 94,400. Esto quiere decir que los activos de la empresa a corto plazo son mucho más grandes que nuestras deudas, por lo cual podemos echar mano de ellos en el momento que tengamos nuestros vencimientos en el corto plazo. En el siguiente ejemplo vamos a encontrar un balance general y vamos a hacer la sustitución de la fórmula. En este balance general, lo que nosotros tenemos que hacer es identificar cuál es el total de nuestro activo circulante y cuál es el total de nuestro pasivo circulante. Entonces, en este ejemplo, Patito de Hule S.A.D.C.B.,
Cuando nosotros hacemos la suma del efectivo, de las cuentas por cobrar y del inventario, vamos a tener un total de activo circulante de 8,250. En el caso del pasivo circulante, cuando nosotros hacemos la suma de las cuentas por pagar, las notas por pagar y los instrumentos devengados, vamos a tener un total del pasivo circulante de 4,720 pesos. Si nosotros ya identificamos estos dos elementos, ahora vamos a hacer la sustitución en nuestra fórmula. Entonces, hay aquí un paso que es muy importante determinar en un estado financiero. Cuando estamos hablando de estados financieros, generalmente de empresas públicas, las cifras llegan a ser tan grandes que en el estado financiero va a haber un reflejo que nos indica que las cifras no son directas, que las cifras están en miles de pesos. Por lo que nosotros, al hacer la sustitución de la fórmula, podemos hacerlo de dos formas. Uno, sustituir la fórmula, tanto el activo circulante como el pasivo circulante, directamente y terminar con una nota que diga cifras en miles de pesos, o podemos hacer la sustitución ya incluyendo los 3 ceros de la moneda. Es decir, nuestro activo circulante menos nuestro pasivo circulante es igual a lo siguiente. Debido a que las cifras están dadas en miles de pesos, de 3,530,000. En caso de que nosotros decidamos mantener la cifra en miles de pesos, nuestro resultado sería 3,530 pesos. La administración de cada una de las cuentas del capital de trabajo depende de muchos factores. Depende del tipo de empresa, depende de la industria e incluso de las políticas de esta en cuanto al riesgo, si son o no adversas al riesgo. Existen costos de oportunidad que están asociados con la inversión en inventarios, cuentas por cobrar y las disposiciones de efectivo. Al nosotros hacer este cálculo, vamos a poder determinar si vamos a tomar estas oportunidades debido a que contamos con el efectivo para poder hacer las compras o si tenemos que tomar decisiones de endeudamiento para poder hacer un pago de nuestras deudas a corto plazo. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con el tema de capital neto de trabajo. Ya vimos dos ejemplos de cómo podemos hacer la sustitución de la fórmula para comprender este tema y sobre todo determinar y dictar cuál es la importancia de saber cuál es la situación en el corto plazo de nuestra empresa. Gracias.